qué pena que teníamos problemas técnicos, podemos continuar, dale. Tranquilo, no se preocupen. Ok. Bueno, papás, entonces quedamos en esta parte, en esta frase, y les decía entonces de que en ese camino de querer que los hijos triunfen, que alcancen las metas, que siempre logren sus objetivos, de algún modo les metemos en su mente de que el fallar es malo, el equivocarse es malo, de que no pueden perder, de que no pueden cometer errores, y esto se va metiendo y se va metiendo en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y hace que crezcan con un miedo infinito al fracaso, que crezcan con un miedo infinito a equivocarse, cuando en realidad de allí es de donde se sacan los aprendizajes más valiosos de la vida. Entonces es válido que se equivoquen en ciertas situaciones, en sus decisiones, claramente desde el acompañamiento, desde ese proceso que hacen ustedes como papás de estar pendientes de sus hijos, de tratar de que tomen esas mejores decisiones, es también permitirles a ellos equivocarse, ¿cierto? Entonces, por eso quise traer esta frase para continuar entonces con el tema del proyecto de vida, para que entendamos un poco más qué es el proyecto de vida. Entonces, tenemos que es un plan personal que podemos tener a largo o mediano plazo y que se piensa seguir o conseguir a lo largo de los años. Este proyecto de vida se diseña con el fin de cumplir objetivos, de cumplir metas y pues de algún modo se basa en los gustos personales, en los valores, en las habilidades que tenemos como personas. Muchos individuos fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, otros en base a un trabajo, otros en base a una pareja o a formar una familia. Muchos basan su proyecto de vida y se fijan en cada una de estas esferas del ser humano, otros solamente se basan en unas y así se va creando o se va formando lo que llamamos como proyecto de vida. Normalmente se piensa que o se piensa en un proyecto de vida para formarlo o para empezar a pensar qué voy a hacer a partir de los 20 años más o menos, que es cuando se alcanza cierta madurez. La persona en esta etapa de la vida puede identificar o definir qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, qué la motiva, qué la desafía. Sin embargo, desde la adolescencia se empiezan a crear diferentes situaciones en las que vamos empezando a ver qué es lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el colegio, más o menos 10º y 11, nos empezamos a preguntar qué carrera vamos a estudiar o si no voy a estudiar, entonces cuál es esa profesión que me gustaría ejercer. También empezamos a identificar qué nos gusta, qué no nos gusta. De algún modo, la adolescencia es una etapa bastante compleja, pero es una etapa de cambios constantes. El joven está identificando y tratando de entender qué es lo que le gusta, para qué es bueno, cuáles son sus habilidades. Entonces, en medio de todo esto está la experimentación, cuando prueban diferentes motilados a ver cuál es el que le gusta o tienen varias amistades en ese transcurso de tiempo y ya definitivamente se quedan con X grupo de amigos. Entonces, desde la adolescencia se va empezando a formar esta parte de la personalidad, pero podríamos hablar de que esa madurez se alcanza finalmente a los 20 años. Sin embargo, hay jóvenes que desde sus edades de 16, 17, 18 años, de algún modo tienen muy claro eso que quieren hacer o a eso que se quieren dedicar y emprenden su camino hacia eso y tienen éxito, ¿cierto? Bueno, es importante entender que la búsqueda para alcanzar un proyecto de vida es un proceso que se da durante absolutamente toda la vida y que puede variar según los objetivos o las necesidades de cada persona y también dependiendo del ciclo evolutivo en el que se encuentren. Entonces, tenemos que los ciclos evolutivos son la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. En cada uno de esos ciclos vamos a tener necesidades supremamente distintas y nuestro proyecto de vida puede ir enfocado a esas necesidades. Entonces así es cuando podemos decir de algún modo de que nosotros en nuestra vida no tenemos un solo proyecto de vida, sino que tenemos varios proyectos de vida que se van edificando poco a poco. Bueno, ¿qué se requiere entonces para alcanzar un proyecto de vida? Pues inicialmente esfuerzo, bastante esfuerzo y autoconocimiento. ¿Por qué? Porque posiblemente en el camino hacia ese proyecto de vida existan variables que la persona no pueda controlar, como que los contratiempos. Uno de los ejemplos muy asertivos en este caso es la pandemia.
La pandemia se desarrolló aproximadamente durante 2 años y fue un contratiempo grandísimo con el que ninguno, absolutamente ninguno de los que estamos aquí presentes contaba, ¿cierto? Entonces miren que son cosas que se nos salen de las manos, que no podemos controlar. Otra situación también es la falta de dinero, la falta de tiempo. Por ejemplo, las personas que quieren estudiar, pero de algún modo tienen que trabajar para poder suplir los gastos de su estudio, pero entonces al estar trabajando el tiempo no les permite dedicar otro espacio al estudio. Entonces miren cómo muchas situaciones se van interponiendo en ese proyecto de vida. Sin embargo, cuando las personas se concentran en aquello, en lo que sí pueden trabajar, en lo que sí pueden lograr, van a estar muchísimo más cerca de cumplir ese proyecto de vida. Entonces, la idea que cada persona tenga sobre su futuro depende en gran parte de varias situaciones. Primero, de la educación. Cuáles son los valores que han adquirido en la escuela, los valores que han adquirido en el lugar, de la motivación tanto externa como interna que tengan sobre eso que quieren lograr. Muchos basan esa motivación por el dinero, entonces, claro, la profesión o la carrera que más dinero me dé. Otros lo basan en el tiempo que tengan libre, otros lo basan en sus gustos. Es que a mí no me gusta estar encerrado en una oficina, yo deseo y prefiero estar en el campo, o sea, estar trabajando fuera de una oficina. Entonces, miren que van siendo muchos factores que van determinando ese proyecto de vida. Además de eso, también el proyecto de vida depende de la personalidad de cada uno de los individuos, de esa capacidad que tienen de confiar en sus capacidades, en el potencial, de que también se crean merecedores, de que en realidad son capaces y que pueden lograr los objetivos que se propongan a mediano, corto o largo plazo. Entonces, papás, podemos decir de algún modo que el proyecto de vida es lograr o alcanzar un objetivo, pero para esos objetivos se deben seguir unos pasos, ¿cierto? Es un proceso. Por ejemplo, un estudiante quiere ser un gran ingeniero, quiere graduarse con un buen promedio para luego pues poder trabajar en una empresa súper importante. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso o el paso a paso que va a seguir esa persona? Pues lo primero será estudiar, ¿cierto? Empezar a estudiar ingeniería. Lo segundo será pues esforzarse para sacar buenas calificaciones, para aprender. Posteriormente a esto graduarse, conseguir un empleo que le proporcione experiencia y ya con el estudio y la experiencia pues entonces más adelante podrá ingresar a la empresa que desea y ser exitoso en su carrera. Entonces miren que un proyecto de vida es un paso a paso, es un proceso, y un proyecto de vida no se realiza en 3 meses, no se realiza ni siquiera en un año. Y ahí es cuando muchas veces fallamos en el intento, y es porque queremos todo de forma inmediata. Entonces yo quiero ser exitoso, pero es que yo quiero ser exitoso mañana, pero se nos olvida que el éxito llega cuando hemos hecho una serie de cosas que nos llevan a eso, ¿cierto? No es algo que llegue de la noche a la mañana. Entonces, eso es básicamente lo que podemos entender como proyecto de vida, y de algún modo el logro de estos objetivos va muy arraigado con el respeto por la vida, el respeto por el prójimo, por el entorno, por uno mismo, el ser solidario, el tener perseverancia, porque van a haber momentos en los que no se van a lograr, en los que vamos a fallar, pero como yo a pesar de eso persevero en el camino. Entonces, básicamente eso es lo que podríamos entender como proyecto de vida, y también entender de que el proyecto de vida de cada una de las personas va a ser sumamente diferente. Hay personas que basan su proyecto de vida en ser exitosos en su carrera, otros que piensan más en la parte o en el aspecto familiar, otros que articulan todas esas dimensiones y tienen muy claro en cada una de esas dimensiones qué quieren lograr, pero va a ser supremamente diferente un proyecto de vida de cada una de las personas que estamos aquí presentes. Ahora entonces, papás, finalmente para concluir entonces cómo estas dos temáticas se articulan en la vida de nuestros hijos, en ese proceso familiar o en ese acompañamiento familiar, y tenemos entonces algo que es supremamente importante, y es las emociones. No sé si de pronto se dieron cuenta de que las emociones hacen parte tanto de la empatía como del proyecto de vida. Entonces, cuando de algún modo los padres, o esa ausencia de empatía por parte de los padres se da en etapas tempranas de los hijos, puede tener efectos devastadores en los niños.
¿Por qué? Más allá que de pronto yo venir a enseñarles a ustedes que tienen que ser empáticos con sus hijos, que tienen que entenderlos, que tienen que ponerse en el lugar de ellos, es más el hecho de que cómo por medio del ejemplo sus hijos pueden crecer siendo seres empáticos y cómo así podemos aportar un granito de arena a nuestros vínculos sociales, es decir, a todo lo que nos rodea, a nuestra sociedad. Entonces, cuando un padre fracasa en mostrarse empático con su hijo o con su hija, muchas veces el niño en respuesta de esto va a evitar sentir y expresar algunas emociones. Entonces, algo tan simple como que el niño, no sé, de 8 años aproximadamente, está triste, llorando porque perdió a su peluche favorito y el padre o la madre dicen frases como: usted por qué llora por eso, usted llora por bobadas, eso se consigue, no sea tan chillón, etcétera, etcétera. De algún modo estamos invalidando la emoción y eso es supremamente grave. Muy diferente a preguntarle: ven, ¿por qué te sientes así? Entiendo que estás triste, entiendo que era tu peluche favorito, pero de algún modo son cosas materiales, luego se pueden recuperar. Mira de los juguetes que tienes, cuál otro puede convertirse en tu juguete o en tu peluche favorito. Entonces es como validamos ese sentimiento y validamos esa emoción y le enseñamos entonces a nuestros hijos de que de algún modo se encuentran en un entorno seguro en el que pueden vivir y sentir esa emoción, de que se les valida, pero que también se les hace ver de que las cosas no son tan malas como parecen. Entonces es ese acompañamiento, ¿cierto? Esa validación de esa emoción. Entonces, cuando no se logra alcanzar esta empatía por parte de los padres, entonces los hijos lo que empiezan a hacer es que empiezan a limitar sus vínculos afectivos y empiezan a reprimir todas sus emociones. Entonces yo no me puedo poner triste porque perdí mi muñeco, porque me van a decir que yo porque lloro por eso, me van a decir que yo porque me pongo triste por eso, y empiezan entonces a ver que la tristeza no es buena, entonces empiezan a sacar la tristeza de su vida y ahí es cuando evitan sentir, cuando se cargan y se cargan y se cargan de varias situaciones hasta que, como decimos, finalmente estalla, ¿cierto? Entonces, normalmente los niños de 1 a 4 o 5 años aproximadamente dependen supremamente del contacto, de la capacidad sensitiva tanto de sus padres como de ellos mismos. Entonces, en estas etapas tempranas, una forma de ser empáticos es como yo apoyo a mi hijo por medio de abrazos, por medio de cogerle la mano, por medio de besos, por medio de estar ahí presente para ellos, de alimentar también su curiosidad, pero estando con ese acompañamiento que permita que esa curiosidad no lo vaya a poner en riesgo. Pero conforme van creciendo, la empatía se empieza a expresar de una forma menos física y ya es de una forma más, un poco más compleja, pero que se tiene que dar porque ustedes, de pronto los que tienen hijos adolescentes, saben que sus comportamientos pueden ser impredecibles. Entonces, de algún modo, se tiene que cambiar esa forma de mostrar la empatía. Entonces, hay momentos en los que claramente va a haber espacio para el contacto físico, claro, para un abrazo, para un apretón de manos, para un beso, pero es importante que los padres estén atentos a las necesidades de sus hijos y no solamente a que sus hijos se las expresen, sino a saber leer esas necesidades y estar dispuestos a propiciar aquello que necesitan para generar un espacio de contención. Con esto quiero explicarme y es que no es brindarles todo lo que necesiten en el sentido de que quiere salir y está castigado, pero igual dejémoslo salir, no, es algo totalmente diferente, es como yo le digo: no, no puedes salir porque estás castigado y obviamente va a tener una reacción que no puede ser muy agradable, le va a dar rabia, le va a dar tristeza, entonces como también podemos ponernos en el zapato de esa persona y expresarle: entiendo que estés enojado, entiendo que tengas tristeza, entiendo que estés frustrado porque no puedes salir, pero tienes que entender que estás castigado, que hiciste algo malo y que por haber hecho algo malo no vas a poder salir. Entonces miren que hay una gran diferencia entre una situación y la otra, ¿cierto? Entonces, en ocasiones los mensajes que transmiten los adolescentes pueden ser confusos y pueden ser bastante difíciles de comprender. Un día pueden ser súper amorosos, súper abiertos y al siguiente pueden estar súper enojados o incluso pueden rechazar, ¿cierto? Pero es importante mantener esa aproximación empática con los hijos a pesar de ese rechazo. Es decir,
hacer que sus sentimientos como padres de rabia, porque claro, o sea, este por qué me está rechazando, este por qué me está hablando así, eso genera rabia, pero hacer que ese sentimiento no les impida a ustedes ver la emoción por la que sus hijos están atravesando. Entonces, es importante transmitirles a ellos que ustedes están ahí, a pesar de sus actitudes, a pesar de que ustedes no estén de acuerdo con sus acciones, pero que ustedes están ahí y observan y sienten sus emociones y validan sus sentimientos también. Entonces, ¿qué significa entonces ser empático con sus emociones? No significa estar de acuerdo con la forma en la que ellos se expresan o con las actitudes que ellos puedan ocasionar y que lastimen a otros, sino que es buscar la manera de que ellos sepan de que no se les permite la agresión, no se les permite los insultos, no se les permite cualquier forma de demostrar enojo que sea dañino, pero que ustedes son capaces de reconocer la emoción, de validarla y de darle un espacio. Entonces, no vas a salir, pero entonces el hijo se enoja. ¿Y por qué te estás enojando? No te puedes enojar. No, o sea, listo, sí, enojes. Es que yo sé que te sientes enojado, sé que te sientes frustrado, pero te portaste mal, estás castigado, no hiciste la tarea, perdiste tantas materias o ayer no llegaste a la hora que te dije y por eso estás castigado. Igual te entiendo, sí, me imagino que debes tener rabia, me imagino que debes estar disgustado, pero tienes que aprender y entender de que la forma en la que actuaste no es la correcta. Entonces, vuelvo y digo y les repito, no es acolitar a los hijos su forma de actuar, no es de algún modo validar su grosería, no es validar sus malas acciones, sino acompañarlos en el sentir de esas emociones, que ellos entiendan que el tener tristeza, que el tener rabia, que el tener frustración es totalmente válido, porque todos las hemos sentido, incluso ustedes, no solamente en la adolescencia, sino también en estos momentos de la vida, seguimos sintiendo todas esas emociones y sentimientos y es importantísimo comprender la importancia de cada una de ellas en nuestro desarrollo como seres humanos y dejar de pensar de algún modo de que estar triste es malo o que tener rabia es malo, porque son emociones totalmente naturales de nuestro ser, de nuestro cuerpo y pues de nuestra vida como seres humanos. Entonces, eso es cuando nos referimos a ser empático con nuestros hijos, es a eso que ya hemos venido conversando en este momento. Y finalmente, con el proyecto de vida, es empezar entonces también a ayudarles a ellos a que se pregunten qué es lo que te gusta, qué te gustaría lograr en un futuro, cuál es esa meta por la que quieres trabajar, eso que te haría feliz, realizar preguntas como en qué lugar te sientes más feliz, quieres trabajar en una oficina o te gusta mejor trabajar en el campo. Nosotros como padres podemos identificar también los gustos de nuestros hijos, si tienen un gusto por los animales, si se sienten muchísimo mejor en el campo que en la ciudad. Entonces nosotros también podemos empezar a averiguar y a preguntar eso. ¿Cuál es eso que te mueve? ¿Cuál es ese sentido de vida? ¿En qué te ves en 10 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te ves logrando? Y muy seguramente, papás, muy seguramente lo que les contesten hoy va a ser diferente a lo que les contesten en 2, 3 años o quizás hasta en un año. Porque en ese proceso de evolución, en ese proceso de crecimiento, pueden ir cambiando de opinión y es válido también eso. De algún modo entender de que es una edad, es una etapa en la que, vuelvo y le repito, está llena de cambios, llena de sentimientos de confusión, de desesperanza, de que yo ni siquiera sé qué me gusta, ni siquiera sé muchas veces quién soy. Entonces en ese proceso pueden pensar una cosa o simplemente decir lo que ustedes quieran escuchar, pero más adelante finalmente tomar otra decisión y es totalmente válido. Entonces, en ese proyecto de vida es cómo ustedes acompañan desde el amor, desde la tolerancia, desde la empatía, desde la aceptación, pero también son esa guía. También pueden dar sus opiniones, también pueden dar sus consejos, también pueden dar las directrices que ustedes de algún modo ya tienen una experiencia en esa parte o en ese proceso, pero permitir que ellos tomen las decisiones, permitir que ellos se equivoquen, permitir que ellos de algún modo experimenten también todas las emociones que implica pasar por esa formación como adultos que se están convirtiendo, que están en ese proceso. Entonces, básicamente es eso
lo que de algún modo queríamos tratar el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Entiendo que hubieron algunos inconvenientes con el audio, sin embargo, pues espero me hayan logrado comprender, así sea la mitad de lo que hablé, que eso es algo que de algún modo se va quedando en nosotros. No sé si de pronto tengan alguna duda, inquietud, y ya hay por el chat, que con todo gusto las vamos a ir respondiendo. Sí, Daniela, o sea, darte las gracias por esta presentación. Lastimosamente, pues hubieron varios inconvenientes, pero esperamos pues que haya quedado grabado y podamos nuevamente retransmitirlo a todos los docentes, pues a los padres de familias y a los estudiantes. Okay. Entonces, le agradecemos también al Poli Gran Colombiano, porque pues de forma muy diligente nos ha querido apoyar en esta escuela de familias. Entonces, esperamos que podamos como cuadrar eso y nuevamente, pues, o sea, lo transmitiríamos por los grupos de WhatsApp que tenemos de la institución. Bueno, Okay. Muchísimas entonces gracias. les agradecemos también pues a los padres que lograron acompañarnos y a los docentes que nos apoyaron con esta transmisión. Bueno, entonces ya con esto cerraríamos esta transmisión. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.